Ok, bien. Entonces, nuestro primer punto es establecer qué son los derechos constitucionales agrarios. Cuando estamos hablando, ya lo habíamos visto en varios temas, habíamos sido muy enfáticos en el tema constitucional y habíamos llegado a establecer de que tenemos, buen día a los que acaban de conectarse, perdón, habíamos llegado a establecer que tenemos un régimen específico en ámbito constitucional con lo que respecta el derecho agrario. Ese régimen constitucional no solamente nos está estableciendo parámetros específicos de cómo va a ser nuestro régimen agrario constitucional en Bolivia, sino también nos está estableciendo garantías y derechos que se están reconociendo dentro de lo que es el derecho agrario boliviano. ¿Cuál es la diferencia entre lo que es un derecho y lo que es una garantía? ¿Quién se acuerda? Esto lo han llevado en Derecho Constitucional 1 o 2. ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién recuerda? Que los derechos son algo inherente hacia nosotros, doctora. Exacto. ¿Y qué hace el texto constitucional? No lo reconoce, ¿verdad? Los reconoce y eso es lo que conocemos como derechos fundamentales. Perfecto. Entonces, la Constitución Política del Estado no crea derechos. Lo que hace es reconocernos derechos que ya están ahí, ya existen, pero ¿qué hace la Constitución? No los reconoce. La norma en sí reconoce derechos, ¿ya? Pero la Constitución Política del Estado, a diferencia de lo que es una garantía, nos va a reconocer los derechos que ya existen por el solo hecho de ser personas naturales, personas jurídicas, por ser seres humanos, etcétera, ¿no? Lo propio está pasando en materia agraria. La Constitución Política del Estado nos está reconociendo derechos agrarios en relación a qué? A que se detente una propiedad agraria, en relación a que se esté dentro de un procedimiento, un proceso agrario, en relación a que se esté cumpliendo función económico-social, función social, ¿no? Dependiendo del tipo de propiedad agraria que se detente, ¿no? Entonces, hasta ahí estamos hablando de un reconocimiento de derechos. ¿Y qué serían garantías? Les pregunto. Es, van a ser aquellos, va- no sé la palabra, es lo que nos va a permitir efectivizar estos derechos. Bien, está bien, ya. Las garantías nos permiten efectivizar los derechos. ¿Qué más? A ver, ¿alguien más? Estamos haciendo repasito, porque esto ya lo deberían saber ustedes. Son instrumentos. ¿Llegarían a ser las herramientas o los medios para poder adquirir estos derechos? No, los derechos ya O los poder, tenemos. poder efectivizar, como decía Luis. Ya. Me gusta esa definición que estamos manejando, ¿no? ¿Qué va a ser la garantía? La garantía va a permitir, como bien decía Luis, que se logre el ejercicio de esos derechos que nos reconoce la Constitución Política del Estado. Y en materia de derecho agrario, existen garantías sobre la base de las cuales las personas que detentan una propiedad agraria van a poder ejercer distintos derechos. Además de esto, existen garantías que permiten el reconocimiento de la propiedad agraria, que permiten el ejercicio de todos los derechos que va a tener un propietario agrario, pero también va a garantizar que ese ejercicio sobre la propiedad agraria cumpla con ciertos principios esenciales en materia agraria, que habíamos dicho, cuando habíamos adelantado.
Si yo quiero mantener mi propiedad agraria, ¿qué tiene que suceder? Que yo tengo que trabajar la tierra. ¿El solo trabajo de la tierra me va a permitir mantener mi derecho agrario? No. Tengo que cumplir, de acuerdo al tipo de propiedad que tenga, la función social o la función económico-social. Si estamos hablando de una función social, esta no solamente está conformada del tipo de trabajo, sino también de que yo viva en esta propiedad agraria, de que esta propiedad agraria sea mi fuente elemental para cubrir necesidades básicas, ¿no? Si tengo que cumplir la función económico-social, estamos hablando, por ejemplo, de una propiedad agrícola, tengo que, además de trabajar la propiedad agrícola, la empresa agrícola, ¿no? Tengo que cumplir con todos los demás fundamentos legales que me establece la ley. Por ejemplo, si tengo dependientes, trabajadores bajo mi dependencia, cumplir con la Ley General del Trabajo. Si estoy explotando la tierra de manera agrícola, además voy a tener que cumplir con la ley de medio ambiente, ¿no? Y esa era una de sus preguntas de examen, que algunos las han sabido contestar, otros creo que se han confundido, ¿no? Entonces, voy a tener que, además de trabajar la tierra, cumplir con otras situaciones o otros elementos que me está exigiendo la norma. ¿Con qué fin? ¿Con qué fin? De que yo pueda mantener esa propiedad agraria, que pueda conservar mi derecho de la propiedad agraria. Ahora, estas garantías y estos derechos constitucionales agrarios van a partir de un aspecto general, que es que Bolivia es un estado multiétnico y pluricultural. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿quién recuerda qué es que Bolivia sea un estado multiétnico y pluricultural? Y eso está en los primeros artículos de la Constitución Política del Estado. A ver, vámonos al artículo primero de la Constitución. No sé si alguien quiere dar lectura. A ver, aquí les voy a compartir en pantalla, están en las diapositivas. Les rogaría me puedan apoyar con el tema de la lectura. A ver, ¿lo logran ver? Sí, doctorita. A ver, Nirvana, damos una ayudita con el artículo primero y el artículo tercero de la Constitución. Está bien, doctorita. Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural, lingüístico, dentro del proceso integrador del país. Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y bolivianos, las naciones, los pueblos indígena originario campesinos y las comunidades interculturales y afrobolivianas, que en conjunto constituyen el pueblo boliviano. Perfecto, muchas gracias. A ver, ¿qué estamos entendiendo entonces de lo que acaba de dar lectura a su compañero? ¿Alguien podría opinar? ¿Qué han comprendido de la lectura? Tenemos un estado. Adelante, perdón, creo que Jerry quería hablar. No, adelante, doctor, adelante. No, dale, Luis. Me gusta que participe. Por la lectura que se nos ha podido dar Nirvana y lo que nos está dando nuestro país en esencia, nos está diciendo que nosotros tenemos diferentes culturas, diferentes lenguas, en lo cual nosotros hemos encontrado una armonía como una sociedad en la cual nos hemos complementado, pero partimos de esa esencia, de que nosotros no solamente tenemos una sola visión económica o cultural, sino que de toda esa pluralidad, de todas esas culturas, es en sí, como le vuelvo a decir, la esencia del boliviano, que nosotros respetamos cada una, bueno, es lo que nos dicen los artículos, que nosotros respetamos a cada uno de los pueblos indígenas originarios, y que indirectamente también se nos dice, nos respetan aquellos que no profesamos o esas religiones tan enmarcadas como en algunas culturas como la aymara, la quechua, pero nos complementamos en un marco de respeto, tenemos esa armonía como una sociedad y nos basamos en
en ese pluralismo, nos dicen, ¿verdad? Tanto económico, porque tenemos diferentes tipos de economías, jurídicos, como lo que hemos ido viendo a lo largo de la carrera. Tenemos la justicia indígena, originaria, campesina, la jurisdicción ordinaria y hoy otras jurisdicciones especiales. Entonces, con todo eso vemos que esa es la esencia de nuestro proceso integrador del país, o sea, nos integramos mutuamente y es así como nos complementamos. Es algo así que yo lo entiendo, doctora. Súper, Luis. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, de la lectura y del aporte de Luis, ¿qué podemos entender? Que Bolivia es un país diverso, ¿no? Que tenemos una diversidad, no solamente una diversidad a nivel cultural, sino también una diversidad política, una diversidad económica, una diversidad jurídica, tenemos un pluralismo jurídico, tenemos una diversidad incluso, eh, digámoslo así, racial, poblacional, intercultural, ¿no? Entonces, al ser un país diverso, se van a reconocer no solamente, lógicamente, los derechos y las garantías son para todos, pero se está reconociendo esa diversidad cultural y sobre la base de esa diversidad cultural también se está reconociendo esas costumbres, esos usos, esas costumbres de las distintas culturas, de los distintos pueblos, ¿no? En Bolivia no solamente estamos reconociendo a los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Estamos reconociendo comunidades interculturales, a las comunidades afrobolivianas, ¿no? Y dentro de lo que es el derecho agrario, se ha hecho mucho énfasis en el reconocimiento de lo que es los pueblos indígenas originarios campesinos, siendo que dentro de lo que son tipos de propiedad agraria, se está reconociendo a la propiedad colectiva o lo que es la propiedad indígena originario campesino desde un punto de vista que se está reconociendo la propiedad colectiva a los pueblos indígenas originarios campesinos, ¿no? Entonces, sobre la base de eso, de ese reconocimiento multiétnico y pluricultural de lo que es el Estado Plurinacional de Bolivia, se empieza ya a hablar también de que va a existir una pluralidad en cuanto a lo que es el desenvolvimiento de nuestro derecho agrario. Bien, ahora, siguiendo nuestro PGC, tenemos que entender lo que es el dominio originario, la distribución y la redistribución de tierra. ¿A qué nos estamos refiriendo con el dominio originario? Cuando han visto recursos naturales, ustedes lo han podido ver esto. Esto se refiere, doctora, al dominio que tiene cada teso, o sea, cada territorio indígena originario campesino de administrar su tierra en función de sus usos y costumbres. Sí, en parte está bien. Algo más, un detallito más nos falta ahí en la idea que tú tienes, Jerry. A ver, vámonos al artículo 349 de la Constitución. Se los voy a poner en pantalla. A ver, aquí estamos. Ahí está. 349, ¿lo logran ver? Sí, doctora. Ya. Jerry, no sé si me quieres apoyar con la lectura, por favor. Claro que sí, doctora. Artículo 349, parágrafo primero. Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. Parágrafo segundo. El Estado reconocerá, respetará y otorgará derechos propietarios individuales y colectivos sobre la tierra, así como derechos de uso y aprovechamiento sobre otros recursos naturales. Parágrafo tercero. La agricultura, la ganadería, así como las actividades de caza y pesca que no involucren especies protegidas, especies animales protegidas, son actividades que rigen por lo establecido en la cuarta parte de esta Constitución, referida a la estructura y organización económica del Estado. Bien, gracias, Jerry. Lo que decía Jerry es correcto. Decía, ¿se está reconociendo la propiedad a pueblos indígenas originarios campesinos? Sí, pero tenemos que entenderlo un poquito más allá. Efectivamente, los pueblos indígenas originarios campesinos también van a tener propiedad, pero cuando se está hablando del dominio, ¿qué nos está diciendo?
Antes, con el anterior texto constitucional, que era del 67, que cuando ustedes ya hagan su trabajo de comparación lo van a lograr entender, se hablaba de que todos los recursos naturales eran de dominio originario del Estado. ¿Qué quiere decir? Que al Estado como ente le pertenecía la propiedad de todos los recursos naturales, que incluía el derecho al acceso a la tierra. ¿Ya? Con el nuevo texto constitucional, esta figura se modifica y que se empieza a entender de que todos los recursos naturales van a pertenecer a la sociedad en su conjunto. Nos dice, ¿no? Le pertenece al pueblo boliviano de manera directa, indivisible e imprescriptible, ¿no? Es un derecho que le pertenece estrictamente al pueblo boliviano. Pero ¿quién va a administrar? Va a ser el Estado, ¿no? Entonces el Estado, si bien te va a respetar y te va a otorgar derechos propietarios sobre la tierra, ¿no? Sobre la explotación de estos recursos naturales, sobre su administración, ¿quién va a intervenir? Va a ser el Estado mediante sus distintos órganos de poder, sus distintas entidades estatales e instituciones públicas que tendrían competencia específica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de lo que es administración y distribución de la tierra, va a intervenir todo lo que es el sistema de reforma agraria, específicamente el Instituto Nacional de Reforma Agraria, lo que es el llamado INRA, ¿no? Va a ser la institución administrativa que va a tener la competencia de poder intervenir en todos los procesos de distribución y administración de lo que va a ser la tierra y territorio. Pero de manera general, todo lo que van a ser tierras fiscales, es decir, tierras que no están explotadas, o también lo que son tierras protegidas, van a ser del dominio y propiedad del pueblo boliviano en su conjunto, pero la administración la va a determinar, la va a ejercer, el Estado boliviano, ¿no? Ahora, el Estado va a administrar la distribución de la tierra, es decir, va a velar porque se otorgue la tierra, pero, como habíamos dicho, el trabajo va a ser el fundamento de que se pueda mantener ese derecho propietario sobre la tierra, ¿no? Entonces, yo te puedo otorgar tu derecho sobre la tierra, pero tú tienes la obligación de trabajar la tierra, ¿no? Cumplir con ese trabajo de la tierra. Al respecto, el artículo 397 de la Constitución Política del Estado ya nos empieza a hablar de este aspecto. Otra vez les voy a compartir las diapositivas. Está ahí en las diapositivas. Ahí estamos. No, una diapositiva más eso. No entiendo por qué cuando les comparto las diapositivas no quieren avanzar. A ver. Ahora sí. ¿Lo logran ver? Ahí sí, está. doctora. 397. Luis, una ayudita con la lectura, por favor. Claro que sí, doctora. Artículo 397, su parágrafo primero nos indica: el trabajo es la fuente fundamental para la adquisición y conservación de la propiedad agraria. Las propiedades deberán cumplir con la función social o con la función económica social para salvaguardar su derecho, de acuerdo a la naturaleza de la propiedad. Parágrafo segundo. La función social se entenderá como el aprovechamiento sustentable de la tierra por parte de pueblos y comunidades indígena originario campesinos, así como el que se realiza en pequeñas propiedades y constituye la fuente de subsistencia y de bienestar y desarrollo sociocultural de sus titulares. En el cumplimiento de la función social se reconocen las normas propias de las comunidades. Parágrafo tercero. La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley para verificar el cumplimiento de la función económica y social. Súper, muchas gracias, Luis. Bien, la Constitución es clara. ¿Qué nos está diciendo? Te voy a garantizar tu derecho a la propiedad agraria,
te lo estoy reconociendo como una garantía al que tú puedas acceder a la tierra, pero tienes una obligación, trabajar la tierra, ¿no? Entonces el trabajo va a ser la fuente, como dice el mismo texto constitucional, la fuente fundamental para que adquieras y conserves tu propiedad agraria. ¿Y qué tienes que cumplir? La función social y la función económico-social. Acá la Constitución es clara. ¿Qué nos dice sobre la función social? Nos dice, es ese aprovechamiento sustentable de la tierra para ¿quiénes? Pueblos, comunidades indígenas, originarios, campesinos. ¿Quién la va a realizar? Pequeñas propiedades, ¿no? La propiedad colectiva agraria, ¿no? Cuando veamos la clasificación de las propiedades agrarias, vamos a ver de que no solamente existe la pequeña propiedad, la propiedad, antes había incluso el solar campesino, vamos a entrar a ver las diferencias, ¿no? Pero nos está diciendo quiénes van a cumplir la pequeña propiedad de los pueblos indígenas originarios campesinos. ¿Y quién tiene la obligación de cumplir la función económico-social? ¿No? Además, un elemento esencial, la función económico-social, ¿a qué está destinada? Al desarrollo de actividades productivas, ¿ya? ¿Y quién tiene que cumplir? La empresa agrícola y la mediana propiedad, ¿no? Entonces, hay diferencias tanto en la función económico-social como en la función social que están reconocidas en la Constitución. Y como garantía constitucional tenemos que entender de que se nos está reconociendo el derecho a adquirir la propiedad agraria, pero ¿qué nos dice la Constitución? Que vas a poder adquirir, pero para que tú puedas adquirirla y conservarla, el trabajo va a ser elemento esencial. Entonces, el trabajo va a ser ese fundamento del derecho a la tierra. Ahora, ¿qué nos está refiriendo la misma Constitución? Nos dice, sí, vas a poder adquirir la tierra, tienes que trabajarla, tienes que cumplir función económico-social, pero va a haber algunas restricciones con respecto a tu derecho a adquirir la tierra. Entre esas restricciones, ¿qué está? Lo que es el latifundio. ¿Qué era el latifundio? Para que puedan comprender. Eran las grandes extensiones territoriales que existían antes de la reforma agraria que se ha dado con el 53. Antes del 53 no había un régimen específico con respecto a las extensiones máximas territoriales. Ya con la ley de 1953, la reforma agraria, se han establecido parámetros específicos con respecto a las hectáreas que se puede tener en relación a la propiedad agraria, ¿no? Y ya el artículo, me estaba avisando perdón, mil disculpas, nos ha sacado no sé qué aquí, esto. Ya nos está refiriendo el artículo 398 de la Constitución Política del Estado que lo que es el latifundio está prohibido, ¿no? El 398 dice, se prohíbe el latifundio y la doble titulación por ser contrarias al interés colectivo y al desarrollo del país. Y nos dice, ¿qué se entiende por latifundio? Dice lo siguiente, se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra. Ya no solamente está restringiendo esa extensión territorial que supera la extensión máxima de la propiedad agraria, sino también nos dice que la tierra sea improductiva, es decir, puedes tener tu pequeña propiedad, pero si esta pequeña propiedad está siendo improductiva, también puede ser considerada como latifundio. Es una situación interesante que incorpora la Constitución Política del Estado. ¿Qué más está considerando como latifundio? Aquella que no cumple la función económico-social, ¿no? ¿Y qué nos dice? Que se aplique en la explotación de la tierra algún tipo de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud con lo que respecta a las relaciones laborales y, lógicamente, que la propiedad sobrepase la superficie máxima zonificada establecida en la norma, ¿no? Ahora, ¿cuál es la superficie máxima que no puede superarse en ningún caso, ninguna propiedad agraria? Son las 5.000 hectáreas, ¿no? Esto está en la ley de 1953 y está siendo también ratificado en la Constitución Política del Estado del 2009 en su artículo 398. Entonces, en la actualidad, ¿está permitido el latifundio? No. Está prohibido por la Constitución Política del Estado y la normativa Doctora, disculpe, agraria ¿son vigente. 5.000 hectáreas?
Sí, son 5.000 Porque hectáreas. entonces debe estar mal mi constitución porque tengo una donde dice que no podré exceder las 10.000 hectáreas. ¿Perdón? Sí, sí, se ha modificado, tienes razón. Con el referéndum, tienes razón, ha habido un referéndum delimitorio que ha modificado, tienes razón, se ha modificado a 10.000. En una primera instancia había dos propuestas, ¿ya? Para el referéndum delimitorio del año 2010 con respecto a la cantidad de hectáreas. Y en una primera instancia se ha establecido una superficie máxima de 5.000 y después se ha establecido una superficie máxima de 10.000 hectáreas. Tienes razón, estimado Luis, eso hay que corregir. Y en el Entonces, referéndum sí, ha ganado la extensión máxima de 10.000 hectáreas. Hubo un referéndum con respecto a esto y se modificó el artículo 398. Había dos opciones, había la opción A y la opción B. Y la opción A era por 5.000 hectáreas y la opción B por 10.000 hectáreas. Es correcta tu observación. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso? entonces la superficie máxima debe ser los 10.000 Sí, hectáreas son las en la 10.000. actualidad. Antes eran 5.000, se ha modificado, ahora son 10.000. Vamos a corregir eso en la presentación que está cargada en el Moodle para que no haya confusiones. Perfecto, muchas gracias, doctora. Si pensé que la constitución estaba mal, No, no, o no, sea, la que no. tenía estaba mal. Hubo un referéndum delimitorio sobre el tema de cuánto iba a ser la extensión máxima, ¿ya? Y sobre la base de eso se ha establecido que sea un máximo de 10.000 hectáreas. Muchísimas gracias por la aclaración, doctora. No, más bien, bien que lo has hecho notar. Sobre la base de este referéndum se modificó la norma y estas 5.000 hectáreas estaban estableciendo en la ley del 53, que está cargada como documento complementario a nuestro tema de la reforma agraria. Esta ley del 53 está en vigencia en varias de sus partes. Eso incluye las extensiones de superficie máxima. Y esta ley establecía como superficie máxima las 5.000 hectáreas. Ya con el referéndum delimitorio del 2010 se ha modificado este aspecto y se ha establecido una superficie máxima de 10.000 hectáreas. Estás en lo correcto, está en lo correcto tu texto constitucional, Luis. Se modificó este artículo. Había dos opciones, como les decía, era la opción A y la opción B, y sobre la base de estas opciones se ha modificado. La ley del 53 establecía las 5.000 hectáreas y posteriormente se modifica las 10.000 hectáreas. ¿Ya? Entonces, además de que no tiene que su perfil, vamos a modificarlo esto, no tiene que superar la superficie máxima, no tenemos que tener tierra improductiva, tiene que cumplirse la función económico-social, la función social, no tiene que existir situaciones en cuanto a relaciones laborales que puedan generar servidumbre, esclavitud o semi-esclavitud, ¿no? Sobre la base de eso, entonces estaríamos hablando de que en Bolivia está prohibido lo que es el latifundio. Bien. Continuando. A ver, el artículo 401 de la Constitución Política del Estado ya nos está refiriendo cómo se estaría dando esta situación de incumplimiento de la función económico-social con respecto a una tenencia latifundista. No sé si alguien quiere dar lectura. Artículo 401, perdón, parágrafo primero. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano. La expropiación de la tierra procederá por causa de necesidad y utilidad pública y previo pago de una indemnización justa. Hasta ahí, Artículo Jenny. 300. Ahí no Hasta ahí. Entonces, gracias. ¿Qué está refiriendo la Constitución? ¿Qué pasa si se da la existencia de esta propiedad, esta tenencia latifundista de la tierra? La Constitución está estableciendo que se va a aplicar la figura de la reversión. Lo vamos a ver en un tema específico. Tenemos un tema específico destinado a lo que es la reversión. ¿Y qué es la reversión? Que esta propiedad que ha sido dotada va a volver al dominio del pueblo boliviano, es decir, el derecho propietario vuelve al dominio del pueblo boliviano y va a ser propiedad que va a estar ya otra vez en posibilidad de ser dotada a otras
personas que no la tengan, no detenten la tierra o la tengan en muy pequeña cantidad, ¿no? Entonces, si mi propiedad no está cumpliendo la función económico-social o es estábamos hablando de latifundios, entonces se da la figura de la reversión. ¿Cuál es la diferencia con la expropiación? La expropiación se va a dar en caso de incumplimiento de función social, ya se va a dar por necesidad o utilidad pública. Esto lo han visto en materia civil, no sé si se acuerdan del tema de la expropiación. Sí, doctora. ¿Se acuerdan? Sí, sí. ¿Qué sucedía? ¿No? Por ejemplo, hipotéticamente se necesita construir una carretera y tengo que pasar por el predio de alguna persona. En ese caso, ¿qué se da? Se expropia, se le indemniza el costo justo que se considera de esa porción de la propiedad, de la propiedad privada para poder construir la carretera, ¿no es cierto? Entonces, en materia agraria, la reversión se va a dar por esta figura de incumplimiento y la expropiación se da por incumplimiento de la función social, pero también por la necesidad y utilidad pública y siempre va a ser con indemnización justa si se da el tema de la necesidad o la utilidad pública. ¿Ya? Esa va a ser la diferencia entre la expropiación y la reversión. En el caso de la reversión no hay indemnización porque estamos hablando de un incumplimiento a la norma. ¿Ya? Entonces, acá que tenemos que entender, seguimos hablando de derechos, seguimos hablando de garantías, se me está garantizando el derecho a la propiedad agraria, el Estado me garantiza este derecho a la propiedad, me dice tienes que trabajar la tierra, tienes que cumplir la función social, tienes que cumplir la función económico-social, ¿y qué me dice? Si yo incumplo a estas, o si incumplo a las restricciones con respecto a propiedades latifundistas, ¿qué se va a dar? La expropiación o la reversión. Ya me está avisando el Zoom que nos queda menos de un minuto. Se corta el mismo enlace. Volvemos a ingresar, por favor. ¿Ya? Entonces, estos derechos y garantías van a estar vigentes siempre y cuando yo no incumpla a estas restricciones que se están dando con respecto a la propiedad agraria. Además de reconocerme este ejercicio del derecho a detentar la tierra, también me está reconociendo la existencia de propiedades comunitarias, cooperativas y privadas con lo que respecta a la propiedad comunitaria. ¿Saben qué? Lo cortaremos el Zoom, volveremos a ingresar antes de que se corte para que les siga explicando. Vuelvan a ingresar al enlace, por favor. Lo vamos a cortar.